Hola a todos, hoy les voy a explicar la lección número 5. Perdónenme que se las envié tarde, pero bueno, ya quedó. La lección 5 y su objetivo es que el estudiante comprenda las corrientes del empirismo, racionalismo, creacionismo y evolucionismo. Antes que nada, antes de empezar a ver todas estas corrientes, quiero que ustedes entiendan qué significa la palabra ismo. La palabra ismo es una pequeña palabra de las familias de los sufijos y los prefijos que se les agregan a otras palabras para que den un significado diferente. Por ejemplo, cada vez que ustedes escuchen la palabra ismo, se va a significar que puede hablar de una doctrina, un sistema, un movimiento, una actitud o una tendencia, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, si hablamos sobre el racionalismo, al tener la palabra ismo, entonces significa que puede ser, en este caso, un movimiento, una doctrina que se adopta, etcétera, ¿sale? Entonces, vamos a hablar de la importancia del siglo XVII, que fue el siglo o edad de la razón. ¿Por qué? Porque en este siglo, pues entonces empiezan a desarrollar los pensamientos científicos. Y como ya habíamos hablado en la lección 4, estábamos hablando de la ilustración. Recuerden, vamos a leer la definición de ilustración. Es la suma de movimientos intelectuales y científicos de los siglos XVII y XVIII que pretenden ilustrar a la sociedad mediante la difusión de la técnica, artes y pensamiento. Recuerden que ilustración no es lo mismo que dibujar, ¿sale? La ilustración es cuando se empieza a tener uso de la razón, la libertad de pensamiento, visiones críticas de la realidad, o sea, cuando las personas ya empiezan a abrir sus ojos, empiezan a ver la realidad y empiezan a pensar, ¿sale? Ahora, durante el siglo XVII hubo muchísima apertura mental de una sociedad, la gente empezó a pensar un poquito más, hubo fundamentos del conocimiento científico, que viene siendo el movimiento de epistemología. La ciencia empezó, las personas empezaron a usar la lógica, ¿por qué es esto? ¿Por qué aquello? Entonces, esto se da todo gracias a, empieza en el siglo XVII y empieza a raíz de la ilustración, ¿vale? Ahora vamos a explicar un poquito qué es el empirismo y qué es el racionalismo. Quiero que ustedes piensen si alguna vez se han quemado con una vela o si de plano nunca la han querido agarrar la llama porque saben que se van a quemar. Tómense, pausen el video, tómense un ratito para pensar en esto, ¿sale? Pero voy a continuar. Entonces, si alguna vez ustedes se han quemado con la llama y ya jamás la han vuelto a agarrar, se le va a llamar que es una enseñanza empírica. Y si ustedes saben que no deben de agarrar la llama porque se van a quemar, es una enseñanza racionalista. Por ejemplo, este es un ejemplo que viene en el libro que me gustó mucho. Dice, un niño aprende que el fuego quema cuando acerca la mano a una fuente de calor y experimenta dolor. Después de lo sucedido, sabe que el fuego quema. Cuando hemos intentado voltear las tortillas del comal y nos quemamos, sabemos que no lo vamos a volver a hacer o vamos a ser más cuidadosos o vamos a agarrar, no sé, un cuchillo o algo para voltear la tortilla porque nos podemos quemar. Y esa es una enseñanza empírica. La enseñanza empírica es la que se demuestra a través de lo sensible, de la experiencia de que ya lo hicimos. Por ejemplo, pasa muchas veces una persona a lo mejor que es carpintero porque lleva todos los años de su vida trabajando y aprendiendo sobre carpintería, pero nunca fue a la escuela a estudiar sobre carpintería. Entonces, esa es una enseñanza empírica porque se hace a través de la experiencia. La enseñanza racionalista es esto. Al explicarle los procesos químicos para producir fuego y calor, es un aprendizaje por medio de la razón, ya que se llega a alguna conclusión a través del proceso de análisis de los hechos. Una vez que nosotros, por ejemplo, estamos en la escuela o en la universidad, nos enseñan todo lo teórico. Eso es una enseñanza racionalista. Ya cuando lo ponemos en práctica, pues entonces digamos que es empírica, ¿vale? Entonces, como una actividad, ya sea en el foro de dudas o que me lo anexen a sus tareas, quiero que ustedes me digan si han tenido alguna enseñanza empírica, así similar como la del fuego, y una enseñanza racionalista, ¿sale? Pueden ser las dos, puede ser nada más una, pero quiero que me lo cuenten para conocernos un poco más. Bueno, vamos a contarles sobre Immanuel Kant. Él fue, pues, igual que todos, un filósofo. Él creía en el racionalismo y en el empirismo y cree que estas dos son fuentes de nuestro conocimiento.
Él también creía que si en algún momento nos faltaba la experiencia por parte de la sensibilidad o la razón por parte del entendimiento, no se iba a llegar a un auténtico conocimiento. Entonces él creía que a fuerzas necesitábamos combinar las dos ideologías, empirismo y racionalismo. Un siglo antes de Immanuel Kant, conocemos a René Descartes. René Descartes fue el primero que planteó el concepto de racionalismo, pero nadie lo tomó en cuenta hasta después de un siglo. Él decía que el racionalismo es la corriente filosófica que postula que la realidad está gobernada por un principio inteligible. Recuerden que a partir del movimiento de la ilustración, las personas empezaron a razonar más. Entonces, a esto se le atribuye el racionalismo, ¿sale? Razonar el porqué de las cosas. También tenemos a este filósofo que se llama John Locke, que postuló la teoría llamada empirismo. Él cree que el empirismo es la norma o criterio de verdad, que es la experiencia, ya que el conocimiento se obtiene a través de la repetición de situación que lleva a conocer un hecho. Si nosotros repetimos mucho una cosa, pues obviamente la vamos a aprender, ¿vale? Y vamos a ser expertos en eso. Y a eso se le atribuye el empirismo, ¿sale? Tiene una actividad que hacer en un cuadro comparativo. Es un cuadro comparativo entre el empirismo y el racionalismo. Esto, las similitudes y diferencias los pueden encontrar en la página 55. Yo no lo puse aquí para que ustedes lo hagan de trabajo y ya ver cuáles son sus enseñanzas. En esta misma actividad me pueden agregar si ustedes han tenido alguna experiencia en base al empirismo y en base al racionalismo, ¿sale? Sería bueno conocerlos. Vamos a hablar aparte sobre el origen del hombre, el punto de vista evolutivo y teológico que viene en su página 45. Recuerden que ya habíamos hablado de la evolución y de todo lo que creíamos que había creado el mundo, pero ahora nos vamos a ir al lado teológico. Lo teológico significa religioso. Muchas personas que son religiosas creen que hay un Dios que creó todo, pero muchas otras personas no adoptan esta ideología. Y es por eso que aquí tenemos un pequeño cuadro comparativo entre el creacionismo y el evolucionismo, ¿vale? El creacionismo es cuando nosotros creemos que hay un Dios todopoderoso que creó no solo al hombre, a la mujer o a los animales, sino todo el universo. Es la teoría que comentábamos de Dios que creó al mundo en 7 días, ¿no? Y el evolucionismo es la otra parte que piensa que más bien el mundo fue evolucionando, 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 y a través de transformaciones físico-químicas se hizo la materia, los fósiles, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo un poco, por parte de los dos, creo que tuvo que haber un algo que creara todo el universo, y además de ahí, creo que tuvo que haber evolucionado. Esto también ya lo habíamos platicado. Les voy a platicar sobre Augusto Comte. Pues, ideó la filosofía positiva, perdón, ahí se me cambió en inglés, conocida como el método científico, el cual es un método de estudio de la ciencia aplicada. Este es súper importante, el método científico ustedes lo van a aplicar literalmente en todas partes. El método científico quiere decir que vas a seguir un procedimiento que te va a hacer llegar hacia el mismo objetivo, ya sea que lo haga yo, ya sea que lo hagan ustedes, etcétera. Pero es una base de la ciencia importantísima. Ahora, el positivismo postula que las actividades filosóficas y científicas deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales verificados por la experiencia donde se ha de aprender el conocimiento, el cual debe ser demostrable y útil. Esto es en base del método científico. Ustedes deben de aprender sobre el conocimiento y se debe de demostrar y debe ser útil. Si ustedes llegan a estudiar alguna carrera que tenga que ver con algún laboratorio, entonces ustedes van a estar aplicando muchísimo este método científico, ¿sale? Ya les va a ayudar mucho. Este filósofo también postuló la ley de los 3 estados, no estados de tipo Aguascalientes, estados en este caso teológico o mágico o ficticio, que quiere decir que cuando nosotros somos niños, le damos razón a todo a través de la imaginación. Entonces los niños son muy imaginativos y a través de este estado teológico mágico o ficticio damos nuestras propias conclusiones. Cuando somos niños, ¿vale? En la infancia de la humanidad, el ser humano se explica los fenómenos naturales por medio de la magia. El estado metafísico o filosófico o abstracto es cuando somos adolescentes y le damos un poquito ya de explicaciones racionales a las cosas.
se busca el porqué de las cosas y se sustituye a los dioses por entidades abstractas y métodos metafísicos. Recuerden, abstractos no se pueden ver, no se pueden tocar, metafísicos ya es más concreto. Y por último, el estado científico o positivo, que es cuando ya somos adultos y nuestro conocimiento se basa en la observación, la experiencia y se expresa con el recurso de la matemática, ¿vale? Entonces, él postuló la ley de los tres estados y la verdad es que tiene mucho sentido. Además, en el siglo ya XVIII, en base al positivismo y al desarrollo social, se fueron creando diferentes también, vamos a llamarlas doctrinas, movimientos, etcétera, y empezó el movimiento filosófico enciclopedismo, que viene siendo pues una enciclopedia donde se pusieron pensamientos o bueno, escritos de pensadores como Voltaire, Montesquieu, entre otros más, aquí para que las personas ya pudieran saber un poco más sobre todo, que vienen siendo básicamente las enciclopedias que nosotros también encontramos, donde ya podemos encontrar absolutamente de todos los conocimientos, ¿sale? En 1764 salió el diccionario filosófico, no sé cómo pronunciar eso, diccionario filosófico de Voltaire. Igual también ya conocemos diccionarios, nos ayudan a saber más, nos ayudan a conocer más. Y en general también en este periodo estuvo la revolución industrial, donde fue un periodo de transformaciones, disculpen la dislexia aquí, periodo de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales. Y a partir de esto estamos aquí, chicos. Un una parte muy importante también de la historia es este filósofo Karl Marx, un filósofo político y periodista alemán conocido como el padre del socialismo científico y del comunismo moderno, o también el marxismo. La verdad no sé mucho sobre él, pero lo que sé es que no era ni muy querido ni muy odiado. Había muchas personas que sí lo apoyaban, pero había muchas otras que no. ¿Por qué? Porque él en su libro Manifiesto del Partido Comunista exhibe que todo lo que existe en el universo es material y que las personas solamente se basan en lo económico. También él quiere abolir la explotación sobre el pueblo porque se pensaba que tener esclavos o poner a trabajar a la población obrera de más era un estado bien consciente de la sociedad. Y lo que quería él es que hubiera cambios políticos y filosóficos en la sociedad para que todos fuéramos, como quien dijera, por igual. Sí los invito de verdad a que busquen algunos videos extras sobre Karl Marx. Yo no les puedo ampliar mucho el conocimiento sobre él porque en general no he leído mucho sobre él, pero sé que es una parte muy importante sobre lo que somos ahora, ¿sale? Y bueno, por último, sus actividades es la página 57 en la actividad 11, otra que realicen el cuadro comparativo entre el empirismo y el racionalismo y que me puedan poner ahí su experiencia empírica y racionalista, ¿sale? Los dejo para que no se alargue más el video y espero leer pronto sus trabajos. Hasta luego.